Hoy hemos logrado un acuerdo sobre el tercer punto, la lucha contra el narcotráfico. En primer lugar, se pondrá en marcha un gran programa nacional de sustitución de cultivos y desarrollo alternativo, algo que hasta ahora no hemos podido realizar con completo éxito por causa precisamente del conflicto. La meta acordada con las FARC es que Colombia sea un país libre de cultivos ilícitos, y lo haremos a través de un programa nacional integral de sustitución voluntaria y desarrollo alternativo que en el marco de la reforma rural integral que acordamos en el punto 1 transformará el campo colombiano. Hola, el 2014 fue un año intenso para Colombia y su gobierno. En este especial de Semana Presidencial recordaremos algunas de las noticias más importantes del año. Y estos son nuestros titulares. Bienvenidos. 2.500.000 colombianos salieron de la pobreza en los últimos 3 años. Colombia calificado como el país de América Latina con mejor crecimiento económico. El mundo de las letras y la política de América Latina despidió a Gabo, el Nobel colombiano. La mesa de conversaciones en La Habana firmó el tercer punto de la agenda con las FARC. A comienzos de este año se realizó la reunión de la Mesa de Lucha contra la Pobreza, conformada por varios ministerios, instituciones y agencias encargadas del desarrollo e implementación de la política de desarrollo del Gobierno Nacional. Al término del encuentro se presentó un positivo balance. 2.500.000 colombianos salieron de la pobreza en los últimos 3 años. Un 1.300.000 colombianos salieron de la pobreza extrema en los últimos 3 años, mientras que 2.500.000 abandonaron su condición de pobreza, lo que significa que Colombia es el segundo país en América Latina, detrás de Perú, que más ha progresado en esta lucha. En los 8 años entre el 2002 y el 2010, la pobreza extrema se disminuyó 1.4 millones. Nosotros en 3 años hemos logrado disminuirla en 1.3 millones. A través de la Red Unidos, 1.456.000 familias están recibiendo atención y acompañamiento para superar su condición de pobreza extrema, es decir, cerca de 5.9 millones de colombianos. Pero lo que esas familias sí son conscientes es que hubo un Estado que las acompañó, pero que además les gestionó unos derechos que esas familias no tenían. Y esas familias lo que valoran realmente es que el Estado les está cumpliendo. Somos el país que en estos 3 años ha logrado disminuir más ese coeficiente que mide la desigualdad, y que en el caso colombiano nosotros no habíamos podido durante muchísimo tiempo disminuir ese coeficiente. El acceso al sistema de salud ha sido un factor determinante en la disminución de los índices de pobreza. En estos 3 años, 2.7 millones de colombianos adicionales se encuentran inscritos en el sistema de salud. Tenemos la cobertura casi del 96% de las personas en condición de pobreza extrema, es decir, el logro que más ha avanzado. Con el programa de Cero a Siempre, más de 1 millón de niños y niñas han recibido atención integral. En marzo, el presidente Juan Manuel Santos sancionó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La norma establece que todas las entidades del Estado estarán obligadas a contarles a los ciudadanos qué están haciendo. Este gobierno se la ha venido jugando a fondo por la transparencia y la legalidad, partiendo de una premisa, y esa premisa es que no estamos dispuestos a negociar, no queremos, no toleramos la corrupción, no queremos ni toleramos a los corruptos. Para promover la transparencia de los actos del Estado y regular el derecho fundamental del acceso a la información, el presidente de la República sancionó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y con esto creemos que no solo hacemos más ágil y más amable la relación
del ciudadano con el Estado, sino que reducimos en más de un 40% las oportunidades para que los corruptos se nos metan y metan su mano en el bolsillo de los colombianos. Porque combatimos a los corruptos, pero confiamos sobre todo en los ciudadanos decentes, que además son la inmensa mayoría de los colombianos. Creo que es un avance muy importante, un avance que va a servir esencialmente para fortalecer nuestra institucionalidad y para devolverle la credibilidad necesaria. Esto va a permitir que sean la ciudadanía y la sociedad civil las que ayuden a fiscalizar el desempeño de las entidades del Estado y la forma como se invierten los recursos. Y tienen que sentirse muy orgullosos por esta norma que nos ayudará muy especialmente a combatir la corrupción. Esa corrupción que, como los vampiros, prospera en la oscuridad, pero se acaba cuando llega la luz. Todas las empresas que manejan recursos públicos tendrán que entregar información en un lenguaje claro a los ciudadanos que lo requieran. Tenemos que hacer que eso que llaman la ética, la pulcritud y el decoro sean la regla en el manejo de lo público y que quien se desvíe de esos preceptos sea sancionado ejemplarmente. La norma entrará en vigencia dentro de 6 meses para las entidades públicas de todas las ramas del poder público y dentro de 1 año para las entidades territoriales. También en marzo el gobierno celebró el crecimiento de la economía colombiana. El año pasado se registró un incremento del 4.3% y el PIB de Colombia reportó un aumento por encima de países como Chile, Brasil y México respectivamente. El crecimiento económico estuvo jalonado especialmente por el sector de la construcción. El mayor crecimiento se presentó en los sectores de la construcción con un 9.8%, servicios sociales, comunales y personales con 5.3% y el sector agropecuario con 5.2%, el más alto en los últimos 23 años. Uno de los factores que jalonó ese crecimiento, ahí están las cifras, es la construcción. ¿Por qué la construcción se puso como motor y por qué se logró que la construcción tuviera ese empuje? La economía colombiana sobresalió en la región gracias a la ejecución de políticas como el Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo PYPE, que incluyó una serie de medidas y que buscó generar 350.000 empleos. Y es un crecimiento que está generando empleo y empleo formal. En efecto, Colombia es el país que más empleo ha generado en los últimos 3 años y medio de toda América Latina. 43 meses seguidos bajando la tasa de desempleo y por primera vez se genera más empleo formal que empleo informal. Las intervenciones del gobierno fueron todas muy efectivas, especialmente en materia de vivienda y en obras civiles que sirvieron para jalonar al resto de la economía. Ese crecimiento de la economía es un crecimiento sano, porque es un crecimiento con una inflación baja. En efecto, tenemos la inflación más baja de toda América Latina y la inflación más baja en Colombia en los últimos 60 años. El gobierno nacional anunció la ampliación de la vacunación contra la tosferina a las mujeres gestantes de todo el país a partir de la semana 26 del embarazo. El anuncio fue hecho por el presidente Santos ante el impacto positivo de la vacunación a gestantes emprendida hace 1 año en Antioquia y Bogotá. Colombia cuenta con uno de los planes de vacunación más amplios de América Latina, con una cobertura superior al 90%. En el hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín, Merly, Viviana y Mónica hicieron parte del 95% de las mujeres gestantes que recibirán la vacuna contra la tosferina. Es de gran satisfacción saber que el gobierno y el Ministerio de Salud están pensando en la salud del binomio que somos madre e hijo y saber que con la vacuna para la tosferina estamos evitando la muerte de tantos niños que se ve ahora en día. Esto que acabamos de presenciar, de que estamos en cierta forma cerrando el círculo de la capacidad que puede tener un país para vacunar a sus niños, inclusive vacunando primero a sus madres, es un logro muy importante que me llega a lo más profundo de mi corazón. Todas las mujeres en gestación podrán acceder de manera gratuita a esta vacuna en cualquier punto de vacunación del país a partir de la semana 26 de embarazo. Tenemos uno de los planes de vacunación más amplios de América Latina, con una cobertura superior al 90%,
y hay 4 vacunas nuevas en el esquema. Con estas 4 vacunas nuevas, Colombia, en cierta forma, es uno de los países del mundo que primero llega a tener totalmente copado su capacidad, es decir, ya no hay nada más que hacer. Esta estrategia cuenta con el respaldo de la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología, la Federación Colombiana de Perinatología y de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Tenemos el programa ampliado de inmunizaciones más completo de América Latina. Yo no sé si este país reconoce la trascendencia que tiene para la vida de nuestras niñas el hecho de tener un programa de vacunación contra el virus del papiloma humano con la más alta cobertura que se tenga en el mundo después de Australia. Presidente, como colombiano y como presidente de una sociedad científica y como médico, quiero expresarle mi sentimiento de admiración. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud y Protección Social, invertirá 28.000 millones de pesos anuales para la compra del biológico, por intermedio de la Organización Panamericana de la Salud, para beneficiar a más de 736.000 mujeres en gestación de todo el país. Es conferirle inmunidad al recién nacido desde la vida fetal. Es garantizar un recién nacido que llega al mundo protegido para tosferina. El Comité Nacional de Prácticas de Inmunización recomendó al Gobierno Nacional incluir la aplicación de la vacuna contra la tosferina a las mujeres gestantes para evitar que los niños menores de 6 meses de edad sufran y mueran por esta enfermedad. $2.700.000 empleos se han creado en los últimos 4 años en el país. El mundo de las letras y la política de América Latina homenajeó la memoria de quien es considerado el personaje más emblemático de la tradición artística y literaria y quien supo enaltecer como nadie la cultura colombiana gracias a la magia de su pluma, el Premio Nobel de la Literatura, Gabriel García Márquez. Familiares, amigos y admiradores le dijeron adiós al escritor colombiano más grande de todos los tiempos. He decretado el duelo nacional por 3 días y he dado orden de que en todas las instituciones públicas se hice el pabellón nacional a media asta, como esperamos lo hagan también los colombianos en sus casas. Fue el primer homenaje en memoria de García Márquez. Posteriormente, la Presidencia de la República y el Ministerio de Cultura ofrecieron una ceremonia solemne a la memoria del Nobel colombiano en la Catedral Primada de Bogotá. Para el mundo, Gabo fue un escritor que cambió la vida de sus lectores, que abrió puertas y horizontes a la literatura, que dibujó con su pluma historias y personajes fantásticos. Para nosotros, los colombianos, Gabo no inventó el realismo mágico, sino que fue el mejor exponente de un país que en sí mismo es realismo mágico. Un país que combina alegría y dolor, poesía y conflictos, en el que las mariposas amarillas cruzan los senderos y hermosas niñas de nombre Remedios ascienden entre sábanas al cielo. Además, con rosas y mariposas amarillas, vallenatos y música de Bartók, México también rindió homenaje al emblemático maestro de la literatura. Y quisiéramos personificar a Latinoamérica con un símbolo de emoción, generosidad y grandeza, Gabriel García Márquez sería una figura ideal. En las muchas facetas donde obró con excelencia y con amor el novelista nacido en Aracataca, Magdalena, también trabajó buscando caminos para la reconciliación de su país natal. Él buscó la paz, trabajó por la paz, siempre quiso una Colombia en paz y en su memoria no vamos a claudicar en esta tarea, la más trascendente que tenemos como nación. En bibliotecas, colegios, parques y plazas del país se realizó la Gabolectura, lectura masiva de la novela El coronel no tiene quien le escriba, en la cual participó el jefe de Estado en la Biblioteca Nacional de Bogotá. El coronel destapó el tarro de café y comprobó que no había más de una cucharadita. Retiró la olla del fogón, vertió la mitad del agua en el piso de tierra
y con un cuchillo raspó el interior del tarro sobre la olla hasta cuando se desprendieron las últimas raspaduras del polvo de café revueltas con óxido de lata. Los invito a que nos pongamos de pie y a que demos el más grande aplauso, uno que salga del alma y que se oiga en los confines del planeta, a Gabo el escritor, a Gabo el ser humano, nuestro compatriota más admirado. Gabo fue un hombre comprometido con el destino de su país y de América Latina. Un hombre de profundas convicciones, preocupado por la justicia, preocupado por la educación y preocupado muy especialmente por el logro de la paz. Él buscó la paz. Trabajó por la paz, siempre quiso una Colombia en paz y en su memoria no vamos a claudicar en esta tarea, la más trascendente que tenemos como nación. El presidente Santos encabezó el lanzamiento del Mapa Social de Colombia, una plataforma tecnológica sin precedentes en el país. La herramienta de acceso gratuito dispone de un centenar de indicadores por departamentos y municipios en temas diversos que van desde nutrición y escenarios deportivos hasta educación, cultura, demografía y salud. El gobierno, al reconocer que hay inversión imperfecta y con desequilibrios en recursos destinados a programas sociales, coordinó el proyecto Mapa Social de Colombia, una política que alinea los esfuerzos para que los recursos públicos y privados tengan más coherencia en el país. Y este mapa social es precisamente una consecuencia de esa cultura de la innovación, que nos va a permitir ser mucho más eficientes como sociedad, como gobierno, de la mano de la empresa privada, de los empresarios, de las organizaciones no gubernamentales, para poder ser mucho más efectivos. Aquí hemos trabajado muchos años, los últimos 4 años, por disminuir la pobreza en el país. Aquí el gobierno ha diseñado una herramienta sobre la cual no hay ninguna disculpa de nadie para no apoyar que saquemos el resto de gente de la pobreza. Para la CAF es de mucha satisfacción y orgullo aunarnos a este esfuerzo. Y esto tiene razones muy particulares. En primer lugar, creemos que pone a Colombia realmente en la vanguardia de innovación social en Latinoamérica. Esta herramienta innovadora que facilita el trabajo para erradicar la pobreza en el país permite que las empresas más grandes, que invierten más de 1.2 billones de pesos al año en programas sociales, analicen cada peso que invierten en temas sociales, con el mismo rigor con que analizan cada peso que gastan en negocios. Tenemos como propósito, como país, en los próximos 10 años, eliminar esa miseria, eliminar la pobreza extrema, y creemos que podemos hacerlo a través de programas como este, donde podamos unir esfuerzos y hacer rendir esa inversión que todos quieren hacer, todos queremos hacer en materia social. La solidez de la economía colombiana ha permitido aumentar los recursos para el tema social e implementar creatividad innovando en todos los frentes. Ahora el gran reto es cómo utilizarlo de la mejor forma posible, cómo aprovechar ya esas autopistas tecnológicas que tenemos a nuestra disposición, porque ya están conectados. En la plataforma tecnológica podrán ver indicadores de pobreza, proyectos sociales, organizaciones que hacen presencia en cada región y casos de éxito. Y otro acuerdo histórico para el país logró la mesa de conversaciones en La Habana al firmar el tercer punto de la agenda con las FARC referente al problema de las drogas ilícitas. Se trata de soluciones concretas y efectivas
en torno a los aspectos centrales que están involucrados en el fenómeno del narcotráfico y las drogas ilícitas, para enfrentarlos con mayor contundencia y efectividad, una vez pongamos fin al conflicto. Durante su declaración desde el Centro de Convenciones de la capital cubana, el jefe de la delegación del gobierno, Humberto de la Calle, explicó los aspectos fundamentales del acuerdo. Ambas partes manifiestan su firme compromiso con la solución definitiva del problema de las drogas y contribuirán al esclarecimiento de la relación entre conflicto y el cultivo, la producción y la comercialización de drogas ilícitas. De la Calle, en compañía de todos los miembros de la delegación del gobierno, resaltó el compromiso de las FARC en lo pactado. Y se comprometen también las FARC, en un escenario del fin del conflicto, a poner fin a cualquier relación que en función de la rebelión se hubiese presentado con este fenómeno. El acuerdo privilegia la erradicación voluntaria y manual de los cultivos de uso ilícito, para lo cual se realizarán acciones para limpiar los campos de artefactos explosivos. El gobierno, a la firma del acuerdo final, pondrá en marcha un programa de limpieza de las áreas afectadas por minas antipersonal y municiones sin explotar. A ese propósito mancomunado contribuirán ambas partes según los medios que correspondan a cada cual, incluyendo el suministro de información sobre la ubicación de tales artefactos. El jefe de la delegación enfatizó que el acuerdo para la solución al problema de las drogas ilícitas es una estrategia integral que involucra a todos aquellos aspectos incluidos en este fenómeno. Con esto le quitamos la gasolina que ha avivado el conflicto en Colombia, el narcotráfico, y todas sus secuelas de corrupción sobre las instituciones y los agentes privados. La apuesta del gobierno al suscribir este acuerdo es grande y es por Colombia. Es para que las nuevas generaciones vivan sin los horrores y el terrorismo que por décadas alimentó el narcotráfico, teniendo en cuenta los distintos actores del conflicto. En julio, 966 familias de Barranquilla sonrieron de nuevo al saber que eran las felices propietarias de las viviendas gratis que entrega el Gobierno Nacional en la capital del Atlántico. El presidente Juan Manuel Santos compartió con las familias beneficiarias, a quienes les aseguró que continuará trabajando para acabar con la pobreza extrema en el país. Estamos entregando casas. La alegría y la esperanza embargan hoy a 966 familias de Barranquilla que pasarán de vivir en condiciones de hacinamiento y pobreza extrema a habitar su casa propia en la urbanización Las Gardenias. Siempre soñé, siempre se los prometí de que le iba a dar una casa antes de morirme y ya la tiene. Gracias al señor presidente. Estoy muy feliz porque mi familia tiene un techo digno hoy y le damos gracias a Dios por eso y al presidente actual. Durante un sorteo liderado por el presidente Santos, una a una las familias fueron conociendo el que será su nuevo hogar. El primer ganador es Teobaldo Enrique Rico Cantillo. En Las Gardenias, el Gobierno Nacional construye 4.000 casas, de las cuales a la fecha se han entregado 1.080 a las familias más vulnerables de la región, quienes también disfrutarán de un complejo deportivo y un megacolegio. Por eso les tengo una buena noticia. Este conjunto de Las Gardenias va a tener un megacolegio. Y se va a comenzar a construir en el mes de octubre. Ya se están haciendo los diseños para que los niños puedan tener un colegio cerca. Y muchas gracias a Dios por todo lo que me está brindando, y gracias al señor presidente y gracias a todos ustedes que me están colaborando. 10 años es la meta que se ha impuesto el gobierno para acabar con la pobreza extrema en el país y lograr que más colombianos tengan una mejor calidad de vida. Ustedes me renovaron un mandato y me dijeron con toda claridad: presidente Santos, siga buscando la paz y siga luchando contra la pobreza. Ese es el mandato que ustedes me dieron. Las buenas noticias también llegaron a Soledad, donde fue inaugurado un tercer punto Vive Digital, en el que los habitantes del municipio podrán tener acceso a internet de alta velocidad,
recibir capacitaciones en competencias digitales y realizar trámites de gobierno en línea. Con la ayuda de lo que es el Joe, que digamos es la herramienta del lector de pantalla que actualmente, gracias a la gestión del presidente, es totalmente gratis. Con soluciones en materia de vivienda y tecnología para los atlanticenses, terminó la visita del presidente Santos a este departamento del Caribe colombiano. Muy bien, y los dejamos con las imágenes de los sorteos de viviendas gratis del Gobierno Nacional y de la entrega de obras de acueducto y agua potable en todo el país. A la fecha son más de 77.000 viviendas terminadas de las 100.000 viviendas gratis que están haciendo realidad el sueño de miles de familias de tener su casa propia. En agua, este año se terminaron 155 proyectos en 26 departamentos. Con esta información nos despedimos. Recuerden que el Gobierno Nacional en su página web transmite en directo todos los eventos donde asiste el jefe de Estado. Los invitamos para que visiten www.presidencia.gov.co. Hasta pronto. La Dorada va a volver a recuperar esa posición privilegiada para poder generar más empleo, para poder generar más prosperidad que tuvo durante mucho tiempo. Ser un centro logístico del transporte, tanto de río, porque estamos recuperando el río Magdalena, trenes, carreteras, porque La Dorada está estratégicamente bien localizada. Mi nombre es Flor María Murillo, soy la coordinadora en el municipio de La Dorada y hoy en este espacio muchas de nuestras familias van a cumplir el sueño más anhelado que es tener vivienda propia. Donde ella vive es una casa no habitable, en tabla, pisos de tierra, pues me emociona porque sé que tiene esa casa. Son familias que realmente necesitan la vivienda, que viven con pisos en tierra, con casas en tablas, con techos en plásticos, en cartón, que cada que llueve se mojan, se les inundan sus cositas, que los niños no tienen las condiciones necesarias para desarrollarse, para ir al colegio, para llegar a la casa. Esa emoción de todos los correctores, yo les agradezco de corazón. A ustedes y a todos los correctores que han reunido en todo el país. La labor social que hacen es maravillosa. Muy bien, qué bueno tenerlo. ¡Vamos! ¡Hay que ir saludando! ¡Hay que ir saludando! Este departamento es piloto y es modelo a nivel nacional en materia de infraestructura de saneamiento básico de agua potable y que las coberturas en acueducto y alcantarillado superan a las del orden nacional, incluso del promedio nacional, gracias a la tarea que se han hecho en estos últimos años. No son producto de la generosidad del corazón del presidente o del vicepresidente o del ministro de Vivienda. Por supuesto que es nuestro deber, es nuestra obligación. Para eso nos eligieron ustedes, para usar los recursos canalizados hacia los sectores que más los necesitan.